Para el 11 de abril del 2002, dos marchas chocaron en el centro de Caracas, una del oficialismo, otra de la oposición, lo que ocasionó un enfrentamiento a pocos metros del Palacio de Miraflores y francotiradores dispararon contra los manifestantes. Como resultado, 19 personas murieron y otras 127 fueron heridas. Tras los hechos y la condena internacional por la violencia ese día, Hugo Chávez abandonó Miraflores, por lo que el general Lucas Rincón anunció el 12 de abril la renuncia del presidente, a pesar de que éste lo negó 2 días después. Ante el vacío de poder, el alto mando militar procedió a colaborar en la juramentación de Pedro Carmona Estanga, para entonces presidente de Fede Cámaras, como presidente de la República, lo que provocó que sectores de la población simpatizantes al chavismo pidieran la restitución de su líder. El 14 de abril de 2002, Hugo Chávez, quien se encontraba retenido en la horchila, es restituido en el poder como presidente de Venezuela. 320 muertos y más de 10.000 heridos han dejado las protestas en los últimos 20 años en Venezuela. Cabe destacar que en el 2014 las manifestaciones políticas aumentaron exponencialmente. Así lo señaló la organización no gubernamental Provea. El proyecto bolivariano que discursivamente reivindicó el derecho a la manifestación pacífica, no solo afinó los mecanismos jurídicos para restringir su ejercicio, también aumentó dramáticamente la lealtad ejercida contra quienes expresan su descontento en las calles, aseguró la organización. Por su parte, el director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Imiop, aseguró que en Venezuela se conmemoran 20 años de absoluta impunidad. La justicia nacional y los organismos internacionales se mantienen en deuda con la ciudadanía. Este lunes inició la Semana Santa y para muchos son días de descanso y disfrutes. Sin embargo, un venezolano necesita entre 2 y 20 salarios mínimos para disfrutar unos días en la playa. No, me pienso quedar en casa. ¿Por qué? Porque la situación económica no está, por mi parte, no está para salir. Me gustaría irme para Los Roques y ahora que tenemos el ferry directo de aquí hasta allá, pero no está para salir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Visitar los templos, caminar por la calle Real, bueno, que ya no es calle Real, por el bulevar, y bueno, y quedarse tranquilita. El Parque Nacional Morrocoy en el estado Falcón es uno de los destinos turísticos preferidos por los venezolanos y un paseo con todo incluido por un día puede costar entre 25 a 40 dólares, mientras la estadía por 3 días ronda los 180 dólares. Quedarme en casa. ¿Por qué? Porque no, la situación económica está muy, muy crítica y no se puede viajar pues ahorita. Todo está... Sí, todo está muy caro, no se puede estar viajando ahorita. Total que quedaré en casa y visitaré los templos, no me queda otra alternativa. Casita. ¿Por qué? Porque primero, la situación como está no está para salir y segundo, Semana Santa es para estar en su casa. Un caraqueño necesita aproximadamente 180 dólares para hospedarse en un hotel de 2 o 3 estrellas durante 4 días y 3 noches en la isla de Margarita. Y en algunos casos, las agencias de viajes no incluyen el costo de los pasajes aéreos. Yo me voy a quedar, no puedo viajar. Bueno, lo primero es lo económico y segundo que tengo que hacer un trabajo. Yo soy comunicador social y entonces me prefiero quedarme en mi casa. Evidentemente, además, tú vas a viajar, tienes que tener dólares, yo no los tengo. Lamentablemente, esa es la realidad que estamos viviendo en Venezuela. Un viaje al paradisíaco archipiélago de Los Roques por un día tiene costos más elevados que los otros destinos. Con todos los traslados y servicios incluidos, una visita a este parque nacional por 3 días y 2 noches cuesta entre 380 dólares y 600 dólares por persona. Debido a los altos costos, los caraqueños pasarán estos días festivos disfrutando de la ciudad, por lo que apuestan que las autoridades municipales realicen planes de recreación. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
Los testimonios de fe en torno al Nazareno traspasan de generación en generación. Este año el Nazareno de San Pablo se reencuentra con sus feligreses y entre ellos la señora Zaira Rojas, quien nos contó su historia. Desde los 5 años veía a su madre caminar descalza con una túnica morada. La señora Zaira nació con una displasia de cadera que le obligó a enfrentar quirófanos desde muy chica. Asegura que las peticiones de su madre al Nazareno de San Pablo fueron escuchadas y a él le debe su recuperación. Mi mamá era la que la pagaba, pero yo iba con ella. Ella la ofreció por 5 años. Y bueno, la estuve pagando esos 5 años. Después, a los 41 años, me tuvieron que operar de la cadera, ponerme una prótesis y le ofrecí que si quedaba bien, de por vida iba a seguir con su promesa. Y así lo hago, me visto de nazareno y voy todos los años a la iglesia. La fe de esta venezolana, esta vocación católica, le ha acompañado a lo largo de su vida. Ahora con 66 años venera cada miércoles santo al Nazareno y pide por la salud de su familia y seres queridos. Para mí es algo demasiado grande, no sé, creo mucho en él. Es amor, es esperanza, es fe. Es sanación, porque lo he vivido en 3 oportunidades, cuando nací con el problema de la cadera, a los 41 años que me pusieron una prótesis, y después tuve un cáncer de mama, y bueno, aquí estoy, gracias al Nazareno. Como a muchos feligreses, los 2 años de pandemia le impidieron asistir a la Basílica de Santa Teresa en la ciudad de Caracas. Sin embargo, asegura que con devoción siempre buscará la forma de pagar su promesa, una devoción que ha transmitido también a sus hijas. Ellas se abocaron también conmigo y a cualquier parte que yo vaya, primero voy a cumplir con el Nazareno y después a mi disfrute. Sea aquí en Venezuela, sea afuera, donde sea, siempre pago mi promesa, indiferentemente que lo llaman de formas diferentes al Nazareno en otros países. Yo pienso que es la fe y lo que tú le pides con tanta fe que se te cumple. Y claro, uno siempre, Dios está primero, pero uno le pide al Nazareno que interceda por uno. Será el miércoles a partir de las 5:30 de la tarde cuando el Nazareno se reencuentre junto a sus feligreses y juntos puedan recorrer el centro de Caracas como ya lo hacen tradicionalmente desde hace más de 100 años. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. En la zona fronteriza de Táchira y norte de Santander se han registrado diversos hechos violentos en las trochas contra las mujeres inmigrantes provenientes de Venezuela. Así lo señaló Natasha Duque, representante de la organización no gubernamental Operación Libertad Internacional. Duque aseguró que la mayoría de las mujeres que usan los pasos fronterizos irregulares tienen el objetivo de atravesar el tapón del Darién para llegar a los Estados Unidos. Algunas de ellas van acompañadas por sus hijos y son de bajos recursos. De igual forma, 2 jóvenes venezolanas que se trasladaban desde Táchira a La Parada entre enero y febrero se encuentran desaparecidas desde entonces. La organización relató que canalizan a los familiares de las víctimas para que realicen las denuncias. Sin embargo, por miedo, muchos no dan ese paso. La ONG incentiva campañas de migración regular para evitar la trata de blancas, la explotación sexual, las desapariciones forzadas y los asesinatos. Unas 4.350 personas fueron evacuadas de la región de Donbass y Lugansk, incluidas Mariupol, Melitopol y otras ciudades al sur de Ucrania, que continúan bajo los ataques rusos. Así lo informó la viceprimer ministra ucraniana Irina Verenchuk. Los evacuados fueron trasladados a Zaporilla. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó la muerte de 1.842 civiles en la guerra en Ucrania. De ellos, 150 eran niños. Además, los heridos civiles se cifran en 2.493, según los datos comprobados por la organización. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó que las tropas rusas se preparan para atacar con mayor fuerza la región del Donbass. I'm afraid
Me temo que las tropas rusas se están agrupando en el este para lanzar un ataque al Donbass. Los ucranianos están muy al tanto de eso. Me temo que en los próximos días la guerra se incrementará en el Donbass. Normalmente, las guerras se ganan o se pierden en el campo de batalla. Los separatistas prorrusos dicen haber conquistado la zona del puerto ucraniano de Mariupol, informaron las agencias de noticias pro-Kremlin. La Organización Mundial del Comercio advirtió que la guerra en Ucrania amenaza con reducir a la mitad el crecimiento del comercio mundial para este año. Más de 4.000 orquídeas han sido entregadas por parte de los feligreses a la Cofradía del Nazareno de San Pablo aquí en la Basílica de Santa Teresa. Este martes ya se ultiman los detalles de lo que será la procesión de esta advocación el miércoles santo. El púrpura ya inunda los espacios de la Basílica de Santa Teresa. La Casa del Nazareno recibe a los caraqueños que con devoción entregan la flor nacional para homenajear a una de las advocaciones más queridas de la ciudad. Una promesa hace que la señora Anaís Castillo asista desde hace 30 años a adornar al Nazareno en su día. La fe de esta petareña la trae hasta el centro de Caracas para organizar junto a la cofradía los preparativos para el limonero del Señor. Aquí todos los años pasa de todo, de verdad que sí, viene muchísima gente, lloran, ríen, realmente es una fe increíble que tiene la gente. Anécdotas hay muchas. Uno de nuestros compañeros en el día que estábamos adornando al Nazareno sufrió un accidente y estuvo hospitalizado, que no le daban vida, y anda caminando por allí. Yo digo que eso fue un gran milagro del Nazareno, y así muchísimos que nos ha hecho a todos y cada uno de nosotros. El amor, la fe, el sacrificio y la devoción se conjugan para afinar los detalles que permitan al Nazareno reencontrarse con sus fieles. O sea, todos los años yo dedico mi tiempo a hacer este trabajo, pues. O sea, no, de repente antes yo viajaba, hace muchos años atrás, yo viajaba, otro, pero ya después que yo comencé en esta actividad, para mí eso es sagrado. En este 2022, los ramos que acompañan a la imagen del Nazareno de San Pablo llevarán limones como símbolo de las peticiones de sanación en tiempos de pandemia. 2 ramos laterales con aproximadamente 150 orquídeas cada uno y un ramo central con más de 300 orquídeas acompañarán al Nazareno de San Pablo en su recorrido por el centro de Caracas. Además, una cama de orquídeas en la que estará la figura y 500 que adornarán el altar central. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. 17 organizaciones de derechos humanos detallaron su opinión sobre la instalación de la oficina descentralizada de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Caracas y exhortaron a que precise su alcance, funcionamiento y garantías de seguridad, según un comunicado de las ONGs. Asimismo, los activistas sociales manifestaron la preocupación ante lo que consideran pocos espacios de interacción con la sociedad civil por parte de la gestión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en el marco de sus 2 visitas a Venezuela, y además expresaron profunda preocupación sobre la forma en que la Fiscalía de la CPI vislumbra su trabajo con el actual sistema judicial venezolano. La misiva fue firmada por 17 organizaciones no gubernamentales y dedicadas a los derechos humanos en Venezuela. Algunas de ellas son Acceso a la Justicia, Amnistía Internacional, Centro de Justicia y Paz y Provea. El pasado 31 de marzo, el fiscal de la CPI, Karim Khan, informó que llegó a un acuerdo con la administración de Nicolás Maduro para abrir una oficina en Caracas. Las autoridades de la nación caribeña están siendo investigadas por presuntas violaciones de derechos humanos en las protestas civiles de 2017. Se levantan con el alba, pero ya no para ir a los inactivos pozos de oro negro que rodean sus comunidades. Los hombres de los pueblos petroleros de Venezuela ahora tienen que sembrar, reparar bicicletas o cazar para poder alimentar a sus familias. La producción ya no alcanza para el sustento de los pueblos petroleros. En Monagas se vive el declive de la industria que pasó de producir un promedio de 3 millones de barriles diarios a 788.000 en la actualidad. Esto según la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
La inversión y el mantenimiento quedaron bajo mínimos, y las ganancias no son suficientes para generar el empleo y la riqueza de antaño, por lo que los ingresos reducidos van a parar únicamente a las arcas del Estado. Esto, según explicó a EFE el extrabajador petrolero y residente de la comunidad de Tejero Viejo, Héctor Prieto, quien hoy se dedica a la agricultura para poder garantizar el estudio de 2 de sus 4 hijos. Porque es como yo muchas veces digo, el señor presidente tiene todo en su casa, pero nosotros los pobres no tenemos nada. Yo me dediqué a la industria petrolera por más de 12 años. ¿Y para qué? Con el sueldo que me dieron ni siquiera le pude comprar ni siquiera una muda de ropa mía. Como él, a todos los residentes de estas comunidades les tocó reinventarse a partir de 2005, cuando las perforadoras internacionales comenzaron a irse y la petrolera venezolana abandonó muchos de los yacimientos que daban trabajo a miles de personas. El gobierno achaca el declive de la industria petrolera a las sanciones de Estados Unidos y otros países a Venezuela, bloqueando las exportaciones y los recursos que la nación tiene en el exterior. A través de un video de teléfono celular de un testigo presencial del tiroteo registrado en el metro de Nueva York este martes, los investigadores ya cuentan con la imagen de un presunto sospechoso de este ataque ocurrido en la estación de la calle 36 de Brooklyn. El culpable del tiroteo, que dejó 16 personas heridas, aún está prófugo. Dicen las autoridades que huyó de la escena y fue descrito como un hombre negro que vestía un chaleco de construcción verde y una sudadera con capucha gris. También se pudo conocer que las autoridades están tras la búsqueda de un camión de mudanzas con placas de Arizona que estaría relacionada con el tiroteo. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, precisó que las nuevas acciones se basan en la ciencia y funcionan de manera efectiva, las cuales han mostrado la confianza para hacer frente al nuevo brote en la ciudad de Shanghái. Zhao agregó que la denominada estrategia COVID-0 tiene costos que, en comparación con la seguridad y la vida de la población, vale la pena pagar este precio. Millones de personas fueron confinadas en Shanghái buscando desesperadamente atención médica y suministros básicos como alimentos. Además, los padres fueron separados a la fuerza de sus hijos pequeños con coronavirus. El uso de armas químicas en Ucrania no ha sido confirmado por Estados Unidos. Así lo señaló el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. Sin embargo, aseguró que tienen información creíble de que las fuerzas rusas usan una variedad de agentes de control de disturbios. Blinken afirmó que Rusia incluye gas lacrimógeno mezclado con agentes químicos que causarían síntomas más fuertes para debilitar e incapacitar a los combatientes y civiles ucranianos atrincherados como parte de la campaña agresiva para tomar Mariupol. Mariupol sigue siendo bombardeada por las fuerzas rusas buscando el control total de la ciudad portuaria. Los ucranianos buscan defenderla, así lo declaró el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, en la actualización de sus evaluaciones de la guerra. El teniente coronel de la Defensa Civil ucraniana, Iván Honcharuk, denunció el uso de minas antipersona en Kharkiv. Según la defensa, encontraron 25 minas en zonas de civiles, incluyendo el mercado principal. Así lo alertó en una entrevista a medios estadounidenses. El presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, defendió con firmeza las acciones rusas en Ucrania, afirmando que si ese país se hubiera retrasado solo un poco con su operación militar, el territorio ruso habría sufrido un ataque aplastante en sus fronteras tras una reunión con su homólogo Vladimir Putin en el oriente de Rusia. La primera vez que la emblemática imagen del Nazareno de San Pablo recorrió las calles caraqueñas fue en 1696, en medio de una peste que había acabado con la vida de miles de venezolanos. A finales del siglo XVII hubo una peste, una gran enfermedad acá, y la gente sacó al Nazareno en procesión, en rogativa, para pedir por la salud y por el cese de esa peste, como la pandemia que hemos tenido del COVID, pero en aquel tiempo pues era la peste, el vómito negro. Y sacaron la procesión y mientras pasaba por la esquina de Miracielos, hoy día es la avenida Lecuna, la imagen de Nazareno se quedó atascado en un limonero. Cayeron limones y la gente interpretó esto como un signo y usaron la fruta, el limón,
con agua de catuche, como dice el poema, y eso sirvió de remedio, de curación. La gente empezó a sanar. El milagro de sanación de la peste de vómito negro sirvió para intensificar la devoción de los feligreses y convertir al nazareno en el protagonista de la Pascua venezolana. Sin embargo, en 1880, el presidente Guzmán Blanco, enemistado con el clero, ordenó demoler la capilla de San Pablo I Ermitaño para construir el Teatro Municipal de Caracas. Después que tumbaron la iglesia, el nazareno se quedó sin casa y fue cuando se construyó esta basílica. El mismo presidente Guzmán Blanco, a petición no solo de los fieles, sino también de su esposa, Ana Teresa, por eso la basílica se llama Santa Ana y Santa Teresa, tiene dos entradas, dos fachadas. El nazareno tuvo nuevamente una casa y aquí desde entonces la Basílica Santa Teresa, que fue construida a finales del siglo XIX, es la casa del Nazareno de San Pablo y conservó su nombre. Por eso es bueno explicarlo, se llama Nazareno de San Pablo porque estaba en aquella iglesia de San Pablo, pero ahora pues está aquí en la Basílica de Santa Teresa. Desde entonces, cada año la imagen del caraqueño, como le dicen algunos feligreses, es el principal actor de una de las tradiciones religiosas más hermosas en la capital y que se ha extendido a otras parroquias de la ciudad, la procesión del Nazareno de San Pablo. Es una imagen que está íntimamente vinculada con la historia, la religiosidad de Caracas. Se le llama el caraqueño por excelencia. Está aquí, ha compartido la historia de este país, la gente se siente vinculada, íntimamente relacionada espiritualmente con esta imagen. Es una imagen de Jesús cargando la cruz, es una imagen que tiene una expresión de amor muy grande, de piedad, de sufrimiento. La gente al verla pues se llena de emoción, de piedad, de fe y viene siempre a presentarle pues sus grandes necesidades. En torno a la imagen del Nazareno hay muchas historias llenas de amor y piedad. Una de ellas es el peso de la cruz y nuestros pecados. Que la gente cada año viene a ver, además de orar y pedir y venerarla, pues está como pendiente de que si está más agachada, más inclinada por el peso del pecado, por alguna situación que esté pasando en el país o en el mundo. Es una historia pues de amor, la gente entiende que el Señor realmente, y eso es lo maravilloso, el Señor ha cargado sobre sí todo el peso de la humanidad. El 2020 y 2021 serán recordados como los años en que el Nazareno de San Pablo salió en un recorrido en papamóvil por toda Caracas, debido a la pandemia del COVID-19. Hoy, después de más de 300 años, los fieles caraqueños esperan otra intervención divina que termine con la pandemia y por eso los limones estarán nuevamente a los pies de la imagen sagrada de Jesucristo. Este miércoles santo, la sagrada imagen del Nazareno de San Pablo recorrerá nuevamente su ruta tradicional, mientras sus fieles devotos lo seguirán esperando un milagro o agradeciéndole. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La fe y la devoción se hizo presente en los espacios de la Basílica de Santa Teresa en el centro de Caracas. Desde aquí el Nazareno de San Pablo se reencontró con sus feligreses tras 2 años de pandemia. El inclemente sol no fue suficiente para quebrantar la fe de los caraqueños que se volcaron al ansiado encuentro con el Nazareno. Es una tradición para el venezolano manifestarse, expresarle a nuestro Señor nuestro respeto, nuestra consideración a que es Él el que puede y debe intervenir para la situación que estamos pasando. El agradecimiento y las peticiones para que interceda por el final de la pandemia fueron frecuentes entre quienes con sus túnicas color púrpura rindieron homenaje al limonero del Señor. Que me dé salud y que le dé la salud para toda Venezuela y para todo el mundo entero, oiga. Porque, mire, esta pandemia nos ha dado duro, yo. Estoy pidiendo por la salud de mis nietos que están afuera, que podamos ir a conocerlos, que haya paz. Las misas iniciaron a las 5 de la mañana con intervalos de 2 horas entre las mismas. Asimismo, se permitió el aforo del 70% de feligreses dentro del templo. Será al final de la tarde cuando la imagen del Nazareno de San Pablo recorra nuevamente las calles del centro de Caracas, acompañado de los miles de ciudadanos que esperaron durante 2 largos años este reencuentro.
Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Los nuevos símbolos de la capital venezolana se escogieron a través de un concurso abierto que tuvo poca promoción en los medios de comunicación. Los ganadores de esta competencia fueron seleccionados por un jurado que estuvo compuesto en su mayoría por simpatizantes del oficialismo. Con esta sesión se pone fin a la era del escudo de armas de Santiago de León, que fue concedido por el rey Felipe II de España en 1591. Ahora el escudo está diseñado por el artista Omar Cruz, autor de obras como El libro para colorear Campo de Libertad. Con respecto a la nueva bandera, que es obra de los artistas Víctor Hernández y Carolina Jiménez, se trata de un estandarte con fondo rojo que en el centro cuenta con un triángulo en el que se aprecia la silueta del Cerro El Ávila bajo un cielo azul y una estrella blanca de 5 puntas. En el caso del himno de la capital venezolana, la nueva pieza compuesta por Noel Márquez, presidente de la Fundación Grupo Madera, se evidencia la influencia del oficialismo al final de su segunda estrofa con la oración Caracas, fuerza de revolución, y al inicio de la tercera, en la que se hace referencia a los hechos del 27 de febrero de 1989, conocidos como el Caracazo. En el informe se mencionan violaciones de derechos de la libertad de prensa y expresión, haciendo referencia al allanamiento a nuestras oficinas de VPI-TV en Venezuela. Además, se hace referencia a la organización no gubernamental Instituto Prensa y Sociedad, que denunció 213 violaciones a la libertad de expresión en 126 casos entre enero y junio de 2021. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, China, a través de su Corporación de Telecomunicaciones ZTE, proporcionó a la administración de Nicolás Maduro tecnología para monitorear el comportamiento social, político y económico a través de una tarjeta de identidad llamada Carnet de la Patria. También se asegura que hubo informes creíbles de que la administración de Maduro intentó hacer un uso indebido de las herramientas internacionales de aplicación de la ley, incluidas las notificaciones rojas de Interpol, con fines políticos como represalia contra personas específicas ubicadas fuera del país. La policía de Nueva York arrestó a Frank James, de 62 años, por ser el principal sospechoso del tiroteo en el metro de Brooklyn, que dejó a 23 personas heridas, informó el alcalde de la ciudad, Eric Adams. El arresto fue posible gracias a la llamada de una persona a la policía que les alertó de la presencia del hombre en un barrio de Manhattan. El incidente fue a las 8:24. Él salió de la estación poco después de las 8:24 y después obtuvimos imágenes de él a las 9:15 de la mañana y hoy lo detuvimos. Pero teníamos cientos de detectives revisando videos en la escena del crimen y a los alrededores. Cabe destacar que el sospechoso enfrenta cargos federales por terrorismo y podría enfrentar la cadena perpetua en caso de ser condenado. La Organización Mundial de la Salud desarrollará una vacuna universal que pueda proteger a la población de una amplia gama de coronavirus, indicó Ana María Henao Restrepo, especialista de investigación y desarrollo de la OMS. Al tiempo, aseguró que expertos de todo el mundo participan en un plan para evaluar la creación de la vacuna universal. Actualmente, el 99% de los casos son producto de la variante Omicron. Sin embargo, han surgido 5 subvariantes y una combinación de dicha mutación. La OMS recomendó a los países que aún no tienen una extensa cobertura de inmunización vacunar a la población para garantizar mayor protección a las personas. Cabe destacar que la organización mostró preocupación por los mayores de 65 años, quienes requieren 3 dosis para lograr una inmunidad total. Además, el director general de la organización informó que mantendrán el nivel de alerta del coronavirus como pandemia, asegurando que no es el momento para bajar la guardia. Representantes de organizaciones, gremios, sindicatos y partidos
políticos solicitaron a Estados Unidos el alivio de sanciones a la administración de Nicolás Maduro. Un grupo de opositores envió una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitando que alivie las sanciones económicas que mantiene contra los líderes del chavismo venezolano. El periodista Joshua Goodman compartió a través de su cuenta en la red social Twitter la carta emitida por Alejandro Sucre, Alfredo Padilla, Andrés Rojas, Blanca Vera Asaf, Feliciano Reina, Francisco Rodríguez, Jorge Botti, Jorge Macriñotti, José Guerra, José Gil Yepes, José Manuel Puente, Juan Ernesto Aguilera, Luis Vicente León, Leida Marcela León, Luis Oliveros, Manuel Sutherland, Marianela Herrera, Mariela Ramírez, Michael Penford, Pablo Zambrano, Rafael Quiroz, Reinaldo Quintero, Ricardo Cusano, Tamara Herrera y Víctor Álvarez. La Corte Penal Internacional decidió prorrogar el plazo que venció el 16 de enero hasta el 16 de abril, previsto en el artículo 18 del Estatuto de Roma, donde se prevé una facultad del Estado venezolano de informar que investiga o ha investigado a nacionales o personas bajo su jurisdicción con respecto a los actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto, en particular, crímenes de lesa humanidad, explicó el especialista de derechos humanos de Provea, Calixto Ávila. Asimismo, Provea señaló que no es una obligación del gobierno de Nicolás Maduro entregar el informe, que tendría como objetivo solicitarle al fiscal de la CPI que no investigue los casos y los individuos específicos, no la situación global de Venezuela, que seguirá siendo competencia de la Fiscalía. Que se trata de una facultad y no de una obligación. El objetivo de este informe, de enviar esta información, es solicitarle al fiscal de la Corte Penal Internacional que se inhiba de investigar esos casos y esos individuos específicos. O puede suceder que el fiscal decida que no, que él debe seguir investigando y por lo tanto solicitará a la Sala de Cuestiones Preliminares número 1, que es la que conoce la situación de Venezuela, que le permita continuar investigando esos casos e individuos específicos sobre los cuales ha informado el Estado venezolano. Por otro lado, el Estado puede decidir no informar nada y en ese caso la investigación continuará su curso y significaría que el Estado no ha ejercido esa facultad de informar con el fin de solicitar la inhibición del fiscal sobre esos casos e individuos específicos. No tendremos noticia de si el Estado ha presentado esta información este 16 de abril, por cuanto deberá haber un trámite, de ser presentada deberá seguirse un trámite interno y en algún momento la Fiscalía informará de si ha sido presentada o no esa investigación. También el representante de Provea en Europa resaltó que la Corte Penal Internacional tendrá toda la autoridad para investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad, a pesar de que el Estado venezolano presente una respuesta o no lo haga. La visita a los 7 templos durante el Jueves Santo es una de las tradiciones más comunes en América Latina. Por eso hoy salimos a consultar con los caraqueños qué sienten al realizar este recorrido por las 7 iglesias. Bueno, es un placer porque de verdad que siempre pedimos que Dios esté con nosotros, es una alegría de poder. Nosotros queríamos hoy día salir para otro lado y dijimos no, la conciencia como que nos traicionó, vamos primero a cumplir con Dios y después hacemos el resto. Eso es una alegría, un recogimiento, pedir por la familia, por mucha gente que no está, por lo menos mis hijos muchos no están, y darle las gracias por eso, porque tenemos vida, salud y por lo menos tenemos un techo donde estar. La tradicional visita religiosa se debe a los 7 recorridos o acontecimientos que vivió el Señor Jesús desde el cenáculo el Jueves Santo hasta el Calvario el Viernes Santo, cuando fue crucificado. Sobre todo que yo soy católico 100% y bueno, ya por motivo de mi salud, tengo problemas de próstata y bueno, espero que este sea el año más grande para mí porque cumplí 85 años hace 2 días. Y bueno, y estoy con mi Dios, pues, de todo corazón. Siempre he sido católico desde mi infancia. En el centro de Caracas, numerosas iglesias abren sus puertas este Jueves Santo para recibir a quienes se dispongan a mantener viva la tradición.
Bueno, tranquilidad, obligación por la religión y bueno, tenía 2 años que no venía por la pandemia y bueno, ahora sí. ¿Cuál es su me principal dispuse. petición en este día? ¿Perdón? Su principal petición en este día. Bueno, que se vaya la pandemia principalmente y que Dios bendiga a los que están en hospitales, que los saque de ahí. Eso. Sin duda alguna, la Semana Santa es un momento propicio para el reencuentro con la fe, pero además para cumplir con las tradiciones que se han extendido por años entre la población creyente de Dios. Como caraqueño, ¿cuál es su sentimiento al recorrer las 7 iglesias? Ay, mis sentimientos, todo. Porque yo digo, es un año que uno pasa y le dedicamos apenas 3 días para reconciliarnos con Dios. Entonces tenemos que apartar ese tiempito tan poquito para estar con Él. El fin de la pandemia, la estabilidad económica y el diálogo político se encuentran entre las principales peticiones de los fieles feligreses en este Jueves Santo. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Jerusalén celebra las liturgias del Jueves Santo que rememoran las últimas horas de Jesús, esta vez sin restricciones por el coronavirus y con peregrinos extranjeros que pueden acompañar de nuevo a la comunidad católica de Tierra Santa en ceremonias emblemáticas como el lavado de los pies. La jornada empezó a primera hora con una misa matutina en el Santo Sepulcro, el lugar más sagrado del cristianismo, donde la tradición marca la crucifixión de Jesucristo y su posterior resurrección. Ante la presencia de fieles de distintas partes del mundo se celebró el lavatorio de los pies, que recrea el de Jesús a sus 12 discípulos como gesto de humildad e igualdad, uno de los actos más característicos de los ritos de esta época de celebración para los católicos. En esta Semana Santa pospandémica se observa otra vez la presencia de grupos de turistas y peregrinos por las calles y templos de la ciudad vieja, aunque su asistencia no es tan masiva como en años previos a la crisis de la COVID-19. Tras la misa matutina se realizó el peregrinaje al cenáculo, donde la tradición sitúa la última cena y se recuerdan las instituciones del sacerdocio y la Eucaristía. Las liturgias de este Jueves Santo continúan con una misa en la Basílica de la Agonía, en el huerto de Getsemaní, donde la tradición indica que Jesús se retiró a orar y meditar antes de ser entregado por Judas. Este evento marca la hora santa y la vigilia de la crucifixión de Jesús. El pescado es uno de los ingredientes principales de la gastronomía típica del país durante Semana Santa, pero sus altos costos dificultan que el venezolano pueda cumplir con esta tradición. No he podido comparar precios porque no he tenido tiempo, pero definitivamente se ha subido, es por la temporada. El precio promedio del pescado económico está entre 2 y 5 dólares por kilo. La opción más asequible es el kilo de sardina, que se puede llegar a conseguir a $1 por 2 kilos. Bueno, de que han aumentado, pero tú sabes, uno hace el sacrificio y al menos se compra un poquito de pescado. Realmente no he tenido la oportunidad de comparar precios en otro lado. Mientras que los precios de los pescados roncador, curvina, carite, pargo y atún en ruedas se encuentran entre 3 y 6 dólares por kilo. Un kilo de camarón o calamar cuesta 10 o 12 dólares y las pepitonas y mejillones se ubican en 4 dólares por kilo. Yo creo que está caro el pescado, pero ahorita no tengo mucha información de precio, pero el que yo compro, que es el parguito, que es el único pescado así que me gusta, me parece que está caro, porque está a 9 dólares. Una familia necesitaría al menos 2 kilos de pescado para 4 integrantes, es decir, 10 dólares sin mencionar los gastos de la sal, el aceite y los acompañantes como arroz, yuca o harina de maíz. En total, sería un gasto de al menos 15 dólares para cumplir con la tradición cristiana. Bueno, estoy viendo los precios de los pescados y aquí está demasiado caro. Y allá abajo el pescado que están vendiendo está de pasado, tiene los ojos hundidos. Sabes que el pescado cuando tiene... Unos landinos conocen su pescado y de verdad que no me voy sin comprar pescado. Las autoridades de la administración de Nicolás Maduro acordaron precios con una parte del sector pesquero.
Sin embargo, los mismos no se están cumpliendo en todos los establecimientos comerciales, según dijeron los encuestados. El Kremlin desplegará armas nucleares en los países bálticos si Suecia y Finlandia ingresan a la OTAN, ya que deben mantener un equilibrio. Así lo anunció el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Investigadores rusos confirmaron un bombardeo en un pueblo fronterizo con Ucrania por parte de las defensas de ese país. Más temprano, un gobernador ruso acusó a las defensas de Volodymyr Zelensky por el ataque que causó la evacuación de 2 pueblos rusos. Rusia trasladó hacia el sur los barcos que tenía en el norte del Mar Negro tras los daños sufridos en su buque insignia. El crucero misilístico Moskva, dijo un funcionario de alto rango del Departamento de Defensa de Estados Unidos. En Ucrania, en la región de Kharkov, registraron unas 503 muertes de civiles desde el inicio de la invasión. Por otro lado, centenares de coches cargados con maletas y cajas formaron un gran atasco en la entrada oeste de Kiev, tratando de huir de la capital ucraniana. El Fondo Monetario Internacional prevé un impacto en el 86% del Producto Interno Bruto Mundial y rebajó las expectativas de crecimiento en 143 países por la invasión rusa a Ucrania, las sanciones internacionales al Kremlin y además la pandemia por la COVID-19. Buenas tardes. Las playas del estado Vargas son uno de los destinos preferidos por los caraqueños durante la temporada de Semana Santa. Todo allá va muy caro, muy costoso, pues. Y el presupuesto pues no alcanza, pero entre todos un poquito para, tú sabes, pasarla bien en familia. Los temporadistas explicaron que a pesar de la crisis, reunieron entre 30 y 50 dólares para poder disfrutar un día de playa en las costas de La Guaira, junto a su familia. Ahí tú sabes, más o menos balanceado, porque no está la cosa muy buena, pero sí, porque vamos a hacer una familia, pues. Entonces, bueno, esperemos que lo que nos llevemos nos alcanzaría. A ver, llevamos un grupo, pues. ¿Sí? ¿Cuánto en promedio creen ustedes que puedan gastar o gastaron ya en su preparación? Bueno, verdad que no tenemos un balance así preciso, pero por lo menos ponle tú 50 dólares, algo así. El secretario de Seguridad Ciudadana del estado Vargas informó que fueron instalados 24 puntos de control en la autopista Caracas-La Guaira, agregando que 100% de las plazas hoteleras fueron ocupadas por los visitantes. Tenemos 24 puntos de control en La Guaira, tenemos el apoyo de Translá Guaira, ZigZag, con más de 80 unidades ordenadas por el ministro Hipólito Abreu y el viceministro de igual manera, en el apoyo de la ciudad capital. Vamos a brindar el transporte, tanto como es la ida hacia La Guaira como el retorno del Estado, garantizado por la Policía del Estado. En mi recorrido del día de ayer, por lo que es la parroquia Carvá, bueno, revisamos todas las posadas, todas al 100% copaje, el Hotel del Caribe, el Hotel Edward, casi al 100% todo. El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre habilitó rutas especiales. Sin embargo, los usuarios aseguraron que las largas colas continuaban debido a que los choferes se negaban a trasladarlos por la tarifa de 5 bolívares por pasajero. Lo que no me ha parecido es la cuestión de las colas, que están muy fuertes. Claro, hay fluido, pero está fuerte y todos queremos disfrutar. Y mira, venimos de los valles del Tuy y mira la hora que hay y todavía no hemos llegado. Por otra parte, en el Terminal Nacional La Bandera, los transportistas señalaron que han registrado mayor cantidad de usuarios que en la temporada de carnaval y esperan que los viajeros empiecen a retornar a Caracas el próximo lunes o martes. El ministro de Interior, Justicia y Paz de la administración de Nicolás Maduro, Remigio Ceballos, aseguró que fueron desplegados más de 150.000 funcionarios en todo el país para la temporada de Semana Santa. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. El trabajador de Ferrominera del Orinoco, Rodney Álvarez, fue acusado de asesinar a Reni Rojas el 9 de junio del 2011 durante una asamblea de trabajadores en los portones de la empresa. Fue liberado 11 años después. El abogado Joel García aseguró que la orden de excarcelación se ejecutó 3 días después de su emisión. Además, recordó que Álvarez cumplió una condena sin un juicio previo y sin debido proceso.
La periodista Joali Silverio afirmó que el extrabajador de la ferrominera del Orinoco fue puesto en libertad a la 1 de la madrugada, situación que desconocía su defensa y familiares. La organización no gubernamental Provea manifestó que la excarcelación se produjo luego de una intensa acción de organizaciones sindicales y sociales exigiendo su libertad, así como de la Organización Internacional del Trabajo y la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Creemos que es muy preocupante que se pueda estar presumiendo por parte del fiscal que el sistema judicial venezolano está investigando de manera independiente y genuina los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. La misma misión de determinación de hechos ha señalado que el sistema judicial venezolano no es independiente y que inclusive ha sido utilizado como parte de las estrategias represivas del Estado contra personas de la oposición o percibidas como tales. Entonces es importante que esa oficina no parta de la presunción de que ese sistema judicial venezolano es independiente y que investiga de manera genuina los crímenes. En síntesis, consideramos que es un paso importante, es un paso adelante, pero que se debe estar atento a sus desarrollos y que es importante también que la Fiscalía establezca una oficina con garantías para que sea una oficina fuerte y que logre los objetivos en materia de cooperación técnica sin que eso afecte las facultades de investigación del fiscal, que es parte de su labor independiente en la situación de Venezuela y en otras situaciones en el mundo. La organización no gubernamental Provea informó que en un principio la oficina de la Corte Penal Internacional estaría en funciones de cooperación y asistencia técnica, por lo que no debería verse afectada la investigación en curso sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por la administración de Nicolás Maduro. Asimismo, Calixto Ávila, especialista de derechos humanos de Provea, señaló que en otros países que se ha establecido una oficina descentralizada de la CPI, esta ha tenido un impacto limitado, por lo que es importante que se designe suficiente presupuesto. Además, la ONG solicitó que se establezca personal de alto nivel. Asimismo, Provea señaló que es importante la cooperación entre la CPI y la misión de determinación de hechos de la ONU. Igualmente solicitó la protección a testigos. También creemos que esa oficina debe establecer un diálogo genuino y seguro con las víctimas, los familiares y los representantes de las víctimas y la sociedad civil en su conjunto para evitar evitar esencialmente que esas personas y esas organizaciones sean víctimas de represalias por acudir a la oficina y cooperar con la oficina descentralizada del fiscal Karim Khan en Venezuela. Cientos de cristianos han recorrido este viernes los pasos de Jesús hacia la cruz, en un Viernes Santo marcado por fuertes enfrentamientos entre israelíes y palestinos en la ciudad vieja de Jerusalén. La ceremonia, que suele caracterizarse por el silencio y la espiritualidad, se vio afectada por el enorme operativo de seguridad en las callejuelas de la ciudadela tras los incidentes de esta mañana, que dejaron heridos a más de 150 palestinos y 3 policías israelíes, además de cientos de detenidos. Los enfrentamientos de este viernes se suman a una larga lista de episodios violentos en Israel y Cisjordania ocupada, que han dejado un saldo de 39 muertos desde el pasado 22 de marzo. A pesar de este clima tenso, algunos cientos de personas pudieron realizar el recorrido del Vía Crucis, pasando por cada una de las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, desde la Iglesia de la Flagelación, que señala donde Cristo fue condenado, y hasta la Basílica del Santo Sepulcro, donde la tradición indica que fue crucificado, muerto y sepultado. Debido a los incidentes, la procesión se adelantó, contó con mucho menos gente que en años anteriores y se llevó a cabo de forma más rápida, para evitar que se cruzara con el gran flujo de fieles musulmanes que llegaban a la explanada de las mezquitas para la oración del mediodía. A diferencia de los últimos años en los que los festejos de Semana Santa se vieron afectados por las restricciones por la pandemia, en esta ocasión peregrinos de todo el mundo han llegado a Jerusalén para vivir la Semana Santa. Este Viernes Santo cuenta también con otras celebraciones que comenzaron esta mañana con una misa en el Santo Sepulcro en recuerdo de la Pasión de Cristo y continuarán con una procesión funeral encabezada por el custodio franciscano de Tierra Santa a última hora de la tarde.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que prohíbe el aborto después de 15 semanas de gestación, incluyendo casos de violación o incesto. La ley llega en medio de una fuerte polarización entre republicanos y activistas que apoyan el nacimiento de estos bebés y los demócratas, junto con organizaciones civiles que apoyan la interrupción del embarazo no deseado. La medida entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio y fue previamente aprobada por el Congreso del Estado de mayoría republicana. La ley solo contempla la interrupción del embarazo en casos en que la vida de la madre corra peligro o cuando el feto tenga malformaciones. Homenaje a Freddy Rincón en su tierra natal. El cuerpo del astro del fútbol colombiano recientemente fallecido fue trasladado el jueves al puerto de Buenaventura. La muerte de Freddy Rincón significa dos cosas. Primero, tristeza, hay lágrimas, hay llanto, porque se va un hijo, se pierde un hijo de esta tierra, pero un hijo es muy especial, muy querido. Y segundo, alegría y esperanza, porque sabemos que Freddy va a comenzar a crecer más y más y más, y los niños se están preguntando quién era, por qué es tan famoso. El exfutbolista apodado El Coloso de Buenaventura por su porte y despliegue físico murió el miércoles a los 55 años, tras las graves heridas que sufrió en un accidente de tránsito a inicios de semana. Durante su carrera escribió páginas épicas con la selección colombiana de los años 90, que clasificó a 3 mundiales consecutivos luego de 28 años de sequía. Ese gol en el mundial del 90 contra Alemania es un gol que se canta y se seguirá cantando por toda la eternidad a nombre del gran Freddy Rincón. Muchísimos triunfos que nos dio el empate de ese gol agónico que se hizo para clasificar al Mundial, el 5-0 contra Argentina. Freddy Rincón pues, estuvo en varios equipos a nivel nacional, internacional, el Real Madrid, muchísimos equipos. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, decretó 3 días de duelo y abrió las puertas del Estadio Pascual Guerrero para que los aficionados se despidan el sábado de la leyenda deportiva del Pacífico colombiano.